El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en la barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y sintió compasión de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos todos, mi saludo también a los que nos siguen a través del canal católico San Gabriel, a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Mi saludo especialmente a los enfermos y a los ancianos de nuestras parroquias. En este domingo, la palabra de Dios, en la primera lectura del profeta Jeremías, el profeta Jeremías hace una denuncia contra los malos pastores que dejan que se pierdan las ovejas del rebaño, que no pastorean a su pueblo y han permitido que las ovejas se dispersen, huyan y no las han cuidado. Hace esta denuncia. En el Antiguo Testamento los pastores no solamente eran, diríamos, los líderes religiosos, sino que también el rey se le consideraba el pastor de su pueblo, las autoridades en general. Nosotros también tenemos que aplicar esta palabra de Dios a todos los que tenemos alguna responsabilidad sobre la gente, los padres de familia, padres y madres de familia, los profesores, las autoridades civiles, los sacerdotes, obispos, los catequistas, todos los que de alguna manera pues tenemos una responsabilidad que afecta también a otras personas. Y esta palabra pues viene para nosotros, claro, para que nos la apliquemos nosotros. A veces, pues nosotros, los padres de familia, las autoridades, los sacerdotes, etcétera, catequistas, profesores, etcétera, no cuidamos a la gente que se nos ha encomendado, no la atendemos, no la enseñamos bien, no orientamos, no aconsejamos bonito, no corregimos. Y entonces, pues cuando no enseñamos la verdad, cuando no corregimos, cuando no alentamos también por otro lado, pues puede ocurrir que en la casa pues los hijos se quedan sin educar, sin un referente de sus padres, sin una palabra del padre que educa, que corrige, que orienta, que felicita también, claro, no es todo corregir, también hay que felicitar y animar. O el sacerdote, pues que no se preocupa de los fieles de su parroquia,
O el catequista, pues que le da igual que la gente que tiene a su cargo vaya bien o vaya mal, o los profesores en las universidades, que a veces consta que en las universidades hay muchos profesores ateos que van a minar la fe de sus estudiantes para que no crean en Dios. Todos tenemos experiencia de eso, ¿no? De muchachos que se han ido de las familias con una fe fuerte, y en la universidad incluso algunos han perdido la fe. Así es. Bueno, pues cuando no cumplimos bien nuestras responsabilidades, hay una palabra del Señor que nos avisa: si ustedes dejan que se pierdan las personas de las que son responsables, si ustedes permiten que se ahuyenten, que no hagan el bien, si no las cuidan, yo les tomaré cuentas, dice Dios, por la maldad de sus acciones, por no cumplir su responsabilidad. Claro, porque a veces pensamos que porque no hacemos cosas malas, ya somos buenos, y no caemos en la cuenta que no cumplir una responsabilidad es una acción mala. Es una acción mala, que Dios nos pedirá cuentas de eso. Tú, padre de familia, mamá de familia, te presentas ante Dios y Dios te puede decir: mal, ay, pero si yo nunca he tocado a mi hijo, nunca le he dicho nada. Pues por eso, porque nunca le has dicho nada, porque no has corregido cuando tenías que corregir, porque no has orientado, porque no has dado buen ejemplo, porque no has enseñado con tu vida, porque no te has preocupado de su educación como persona, como cristiano. A los sacerdotes nos dirá lo mismo, a las autoridades, imagínense, ¿no? Todos los que en el país tienen una responsabilidad que afecta a un país entero, el juicio pues será bien fuerte. Pero a veces no tomamos conciencia de eso. Como a veces vivimos sin creer en Dios, sin creer en el más allá, pensamos que todo se queda aquí en este mundo, no pensamos que vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Y luego el profeta pues anuncia también que habrá buenos pastores. Y dice: les pondré pastores que pastoreen las ovejas. Las ovejas son el pueblo, la gente, ¿no? Todos ante Dios somos ovejas. Y ya no temerán, ni se espantarán, y ninguna se perderá. Anuncia también que habrá personas responsables, que hacen bien su misión, buenos padres y madres de familia, buenos sacerdotes, buenas autoridades, buenos profesores, catequistas, etc. Los habrá, siempre los ha habido, los hay y los habrá. El profeta también anuncia que no todo es malo, solo que lo malo siempre hace más ruido que lo bueno. Pero cuidado, que vivimos ahora en una sociedad que nos invita mucho a la comodidad, a no preocuparnos, a no estar pendientes, a dejar pasar, a dejar hacer. Y no, hay que tomarse en serio la responsabilidad. El otro día había un vídeo en Lima, a un pobre profesor le han pegado los alumnos de su aula, una paliza, ¿no? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo se puede llegar a ese extremo? Y eso se está dando. Cuando yo hablo con algunos profesores me van diciendo: cada vez es más difícil educar, cada vez lo tenemos peor,
porque se ha empoderado tanto a los niños y a las niñas que ya no podemos casi ni cumplir nuestra misión, porque enseguida están que te denuncian, enseguida te amenazan, enseguida se inventan hasta historias que no son verdaderas, porque pensamos que los niños son angelitos y no, los niños tienen las consecuencias del pecado original como todo ser humano, ¿eh? Y se llega a eso, ¿eh? Yo recuerdo cuando era profesor en España que a un profesor le malograron el carro los propios alumnos. Así. ¿Qué pasa? Pues que esos muchachos no ha habido nadie que les ponga un pare, que les oriente, que les diga. Y ahora el director de ese colegio dice, bueno, ¿qué les va a pasar a estos muchachos? Nada, irán a refuerzo psicológico. Ah, muy bien, muy estupendo. Ya, a refuerzo psicológico, ya, está bien, ¿no? Así, pero ese pobre profesor se ha quedado ya sin autoridad para ser un profesor. Entonces, se nos llama a la responsabilidad. Y aunque no sea fácil, tenemos que mantenernos firmes, cada uno en la responsabilidad que tenemos, porque las cuentas, al fin y al cabo, se las tenemos que dar a Dios. Entonces, todos los que tenemos así una responsabilidad, pues tenemos que aprender de Dios y de Cristo a ser buenos pastores, en ese sentido de ejercer bien nuestra responsabilidad. El Salmo 22, que hemos rezado hoy y cantado después de la primera lectura, pues va diciendo cómo es el buen pastor. El Señor es mi pastor, empezaba. Con Él nada me falta. ¿Y qué hace el buen pastor? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Cristo? Pues a las ovejas las lleva a verdes praderas y las hace descansar. El buen pastor es una persona que alimenta, que hace descansar, que no está siempre provocando la ira de los que Dios les ha encomendado. Un padre buen pastor, una madre buen pastor, pues son aquellos que procuran que sus hijos no solo se alimenten en el cuerpo, sino que su alma esté sana. Y para eso tienen que preocuparse a ver qué ve mi hijo en las redes sociales, qué amistades tiene mi hijo o mi hija, cuáles son sus amigos y sus amigas. Y para eso hay que estar, claro, el padre, la madre tiene que estar ahí pendiente. Conduce hacia fuentes tranquilas, claro, va dirigiendo con calma, con paciencia, sin perder la calma. Me guía por el sendero justo. Un padre, un profesor, un sacerdote tiene que ir guiando con la verdad, con la palabra de Dios, con lo bueno. Y pues va manifestando la bondad y la misericordia de su corazón, igual que hace Dios con nosotros y hace Cristo. Y en el Evangelio de hoy, pues tenemos una muestra de cómo Jesús, ante la multitud que ve en el lugar donde ellos iban a ir, él con sus apóstoles, iban a ir para descansar, se encuentra con una multitud que le estaba esperando. ¿Cómo reacciona Jesús? Pues no reacciona de mala manera, no se deja llevar por la ira, ¿no? No les grita, no les dicen, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Que no pueden dejarnos en paz? Váyanse, ¿no? El Señor dice que cuando desembarcó vio una multitud y sintió compasión de ellos. El Evangelio resume en esta palabra compasión lo que sintió Jesús.
lo que sintió su corazón ante esa multitud que le estaba esperando, porque andaban como ovejas sin pastor. Así nos mira el Señor a nosotros. Este sentimiento lo tiene Cristo en su corazón siempre con cada uno de nosotros. Compasión es padecer con, es sufrir con el que sufre. La palabra compasión es eso, hacerse cargo, asumir, vivir lo malo que está viviendo una persona en su vida, para ponerle remedio, para hacer algo. La compasión es esa solidaridad que tiene Dios con nosotros, que sufre en su corazón lo que sufrimos cada uno de nosotros, en el cuerpo o en el alma, y lo sufre más que nosotros mismos, porque Él nos ama más a nosotros que nos amamos a nosotros mismos. La compasión está fundamentada en el amor. Si no hay amor, no hay compasión. Claro. No es lo mismo que te digan, tu hijo ha tenido un accidente y está muy grave y puede morir. No es lo mismo que te digan eso, que te digan, fulanito de tal ha tenido un accidente y está muy grave. A que no es lo mismo, a que no lo sientes de la misma manera. Porque a fulanito de tal de repente ni lo conoces, o lo conoces un poco, ¿no? Te dan alguna referencia y entonces puedes sentir lástima, pobrecito, ¿no? Este muchacho joven, ¿no? Pero ¿y si es tu hijo? ¿Y si es tu hijo? El que está muy grave o a punto de morir. Las cosas cambian totalmente. ¿Por qué? Porque a tu hijo tú lo quieres, tú lo amas, y entonces estarías dispuesto a padecer tú lo que padece tu hijo, para, si tú pudieras liberar a tu hijo de esa gravedad o de la muerte, estoy seguro que tú asumirías ese sufrimiento o estarías dispuesto incluso a morir, por el amor que le tienes. Dios es amor y nos ama, y por eso, como nos ama, Él padece más con nuestras cosas que nosotros mismos. Por eso nunca podemos echarle la culpa a Dios de lo que nosotros sufrimos, porque no la tiene. Y además porque Él lo padece, como Padre nuestro que es, en su corazón. Bien, pues vemos esa característica de Jesús, que como buen pastor se compadece de la multitud, porque andan como ovejas sin pastor, porque andan desorientados, sin un sentido en su vida, sin saber qué hacer, viviendo por vivir, o hay mucha gente que parece que vive como durmiendo, o que vive como muerta, ¿no? Porque no tiene ilusión, porque no tiene un sentido a su vida, ¿no? Como ovejas sin pastor, porque nadie se ocupa de ellos. Pues cuántos niños, cuántos jovencitos, no tienen quien se ocupe de ellos, porque sus papás a veces ni están con ellos y permanecen muchas horas solos en su casa. Nadie está con ellos. Entonces, como ovejas sin pastor, el Señor se compadece y se puso a enseñarles. Se da tiempo Jesús para orientar, para enseñar, para dar su palabra, para dar una palabra de consuelo, de aliento, un buen consejo. Y contemplamos así a Jesús atendiendo a esa multitud con serenidad, con calma, sin ponerse nervioso, sin alterarse, sin estresarse, porque ama, porque ama. Nosotros tenemos que aprender de Cristo a llevar a cabo así nuestra responsabilidad de cara a los demás. Si eres padre o madre,
sé responsable de tus hijos, ocúpate de ellos, ocúpate de ellos, alimenta su cuerpo con buen alimento y su alma con Dios, con la gracia del Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Ocúpate de su buena educación, ocúpate de sus cosas, de ellos mismos. Conoce a tus propios hijos. Y si eres un profesor, pues mira a tus alumnos que tienes en el aula y en vez de dejarte llevar por el rencor o el odio a ellos, aprende de Jesús a ser compasivo y a enseñarles muchas cosas buenas con calma, como hacía Jesús. Lo mismo si eres un catequista y si eres un sacerdote o un obispo, pues nosotros con mayor motivo, porque Dios nos ha encomendado la misión de enseñar la verdad, de dar la palabra de Dios como alimento y de dar los sacramentos para que todos nos podamos encontrar con el Señor. Pues tenemos que pedirle hoy a Jesucristo que aprendamos todos de Él a ser buenos pastores, cada uno en su responsabilidad y cada uno según su estado de vida. Buenos pastores, como Él, que tengamos esas actitudes interiores, esos sentimientos de su corazón y los pongamos en práctica. Que así sea.